Pues estamos ya en el tercer episodio y quería empezar otra vez con una frase, esta vez de Parténope, de Pablo Sorrentino, que dice: fue maravilloso ser jóvenes, pero no duró mucho, o duró poco. Y eso, sobre todo con lo que hemos tenido esta semana de apagón y demás. Sí, porque quizá es la juventud la que más ha salido en las redes estos días, ¿no? Con el tema del apagón, bailando. Y claro, evidentemente piensas, hostias, un apagón es una cosa muy seria, hay que buscar responsabilidades, la gente está muy enfadada y ahí es donde la juventud, bueno, tiene existe esa dicotomía entre la juventud, ¿no? De, ostras, celebramos, nos enfadamos. Sí que es verdad que tenemos unas condiciones climáticas que es lo que decíamos, si el apagón llega a ser en un país europeo de más al centro o al norte, pues probablemente... Y que al final fue de día, era de sí, día. Sí, era de día. Bueno, pero luego hasta la noche duró, ¿no? Pero sí que es verdad que el ser mediterráneos nos templa mucho a la hora de reaccionar a las situaciones, yo creo, y a la hora de enfrentar la vida política y la vida pública. Luego, aparte, que es a lo que vamos hoy toca Cónclave. Cónclave, sí. Pero evidentemente, pues lamentablemente la semana pasada falleció el Papa Francisco. Sí. Un acontecimiento muy importante, probablemente no, seguro, el líder de una institución transnacional más importante del mundo, también de una institución religiosa como es la Iglesia. Por supuesto, nuestro pésame. Rezamos por él y que Dios la acoja en su gloria. Hemos creído que como estas últimas semanas, meses, ha salido esta película Cónclave, que yo ya la había visto, pero José Luis no, pues salió, ¿no? Y ahora va a haber otro Cónclave, pues era buena idea comentar la peli y también dejar claro, pues, o explicar un poco, en la medida de nuestros conocimientos, cómo funciona un cónclave y cómo funciona también la Iglesia, ¿no? Porque hemos visto en la televisión, pues que bueno, poco más tertulias políticas, cardenales entrevistados, como si fuera pues las primarias de un partido político. Sí. O el Balón de Oro. O el Balón de Oro, sí, última hora, no sé qué, no sé cuánto. Y funciona muy diferente. Entiendo que también, por eso queríamos comentar la película, ha contribuido mucho a esto la propia película en sí, ¿no? Que es un thriller más que una película que represente un cónclave. Empezamos con una introducción a la peli. Si quieres, José Luis, la explicas un poco. Vale. Y así entramos en materia. Dirección, Edward Berger, que viene del año pasado a dirigir Sin Novedad en el Frente, que tuvo 9 nominaciones a los Oscars, película internacional, fotografía, maquillaje, banda sonora, diseño de producción, sonido, efectos visuales y guión adaptado, de la cual ganó película internacional, fotografía, banda sonora y diseño de producción. Esta película tiene por guionista a Peter Stragan, con la novela de Robert Harris. La fotografía es de Stephen Fontaine. Es una coproducción americana y británica. Y también estuvo nominada a 8 nominaciones a los Oscars: película, actor, actriz secundaria, guión adaptado, banda sonora, montaje, diseño de producción y vestuario, de la cual solo ganó el guión adaptado de Peter Stragan. Venía lanzado ya. Tras la inesperada muerte del sumo pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo papa, cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano. Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración, a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia. Cónclave es una adaptación de una novela de Robert Harris, que también es el que ha hecho el guión. Y bueno, ha convertido un poco la ceremonia del cónclave en un thriller político con una estética muy solemne, como es la estética católica. Exacto. El protagonista, el cardenal Lonelli, es Ralph Fiennes,
¿no? Muy reconocido actor, que es el encargado de organizar el cónclave. El reparto bastante intencional que según el director, pretende reforzar el carácter global de la Iglesia. Por eso encontramos muchos personajes de diferentes nacionalidades y sitios del mundo. Si quieres empezamos ya con la peli, Ro. Todo empieza con la muerte del Papa, vemos cómo se sella la habitación y ahí ya empezamos a ver cómo se empiezan a desarrollar una serie de alianzas entre los diferentes cardenales. Pues sí. Comitivas entre incluso las monjas conspirando, y el cardenal Lomeni, que es Ralph Fiennes, es el encargado de coordinar este cónclave, como ya hemos dicho, pero claro... ¿Lomeni? Creo que sí. Lawrence tengo yo. O Lawrence, no sé. Lawrence, pues Lawrence, me he equivocado. Es el encargado. ¿Qué pasa? Que empiezan a suceder toda una serie de cosas, él empieza a seguir pesquisas y es lo que digo, ¿no? Parece casi un poco detectivesco, político, ¿no? Sí, porque además deberían estar guiados por el Espíritu Santo. Sí. Y el Espíritu Santo aparece bastante poco entre los cardenales. De hecho, los cardenales están bastante lejos de su cargo y de su tanto clerical como espiritual. Y hay que tener en cuenta que un cardenal, antes de ser cardenal, ha tenido que pasar por 6 años de seminario, haber ejercido de sacerdote durante varios años hasta poder aspirar a ser obispo, y si lo desea. O sea, no es algo que te venga como una recompensa. Y que es gente que ha estudiado teología y filosofía. Exacto. Que no es gente que no es cualquiera, ¿no? Conocen bien la doctrina de la Iglesia, conocen bien la historia de la Iglesia, conocen a los grandes pensadores de la Iglesia. No son personas, no son lo que se entendería hoy pues por un político convencional, ¿no? O como algo más cercano a la ciencia política. No tiene nada que ver con eso, que es lo que hemos visto mucho estos días. No, Electopaneles, todo esto es muy ajeno a esta gente. Una institución, sí, el Vaticano, correcto, que no tienen ni la mitad del poder que tenía hace siglos. Correcto. Y que más allá de ser una institución, es una institución espiritual. Es correcto. La gente que se dedica ahí, de hecho muchos cardenales están destinados en muchas partes del mundo, como bueno, la propia película Benítez está en Bagdad, creo, o en otras zonas de guerra. Que esto sí sucede, que hay cardenales por todo el mundo y haciendo obras importantísimas. En Paraguay, en misiones, etcétera. Siempre se dice, ¿no?, que los católicos más católicos son los de Oriente Medio, por ejemplo, ¿no?, porque son los que peor lo pasan, ¿no? Al final aquí es relativamente fácil ir a misa, hacer las cosas, pero el que de verdad vive su fe y cree y sigue creyendo en momentos donde su vida está en peligro, pues es lo que se suele comentar, que es el más católico. Sí que se ve en eso cardenales de todo tipo sí que parece que los italianos, como son los más cercanos seguramente a la institución, son los que manejan el cotarro, ¿no? Se les pone aquí, de hecho el antagonista, por así decirlo, el más conservador, es un italiano, ahora no recuerdo el nombre. Goffredo algo era, no recuerdo. Sí. Y bueno, se van sucediendo una serie de hechos, entre los cuales está pues que abren cuando se muere el Papa, una de las cosas que sucede es que cuando muere el Papa sellan su habitación. Sí. ¿Vale? ¿Para qué? Para que nadie pueda acceder, ni tomar documentos, no tomar nada hasta que se acabe el cónclave y así no lo condicione. Pues en la habitación que se sella, nunca ha sucedido que se haya abierto, se abre la habitación, suceden una serie de cosas, conspiraciones, los italianos conspiran también porque quieren tener mayoría conservadora. En mitad de la película ya... Sí, hay un juego, el conservadurismo, el liberalismo... Sí, que es lo que intenta plantear ahora también un poco la televisión. Sí, actualmente es el juego actual de hoy en día. Fascismo, democracia, izquierda, derecha... Correcto, progresistas y conservadores. Polarizado. Lo primero que hay que entender también, a mi juicio, es que estos cardenales no están pensando en un territorio concreto o en una cosa concreta para la elección del Papa, ¿no? Al final ellos se encierran allí. Exacto. Desde que empieza el cónclave y no pueden salir. Una cosa que es muy diferente de lo que se ve en la peli es que allí no hay micros, no hay móviles, no hay nada, les quitan todo, cualquier influencia exterior no la tienen. No tienen ningún tipo de influencia exterior. Entonces,
en esas, pero porque lo que se pretende con eso es que lo único que te quede sea pensar, estar en comunión con el Espíritu Santo, orar y que entre todos pues lleguen a una solución, a un nombre, ya digo, con la ayuda, a veces más, a veces menos, del Espíritu Santo. Es una liturgia, no es un parlamento. O sea, hay momentos de pura espiritualidad ahí. Por eso cuando el otro día le preguntaban a los cardenales, entrevistándolos, contestaban algunos con mucha educación, otros pasaban, incluso otros se reían. Porque es gente que ha estudiado, es que están en otro plano. Es una vida dedicada Correcto. a Dios y a las personas. Entonces, que te vengan a decir si quieres ser papa, pues les parece grotesco, o incluso algunos no quieren hacerse a la idea de semejante responsabilidad, porque es una responsabilidad, pero son personas también muy mayores. Sí. Y que les venga gente con ese ansia, ¿no?, periodístico, o ese morbo político, pues les sorprende, claro que les sorprende. Sí, correcto. Entonces podemos ir a qué es el cónclave en sí. Sí, ¿qué es un cónclave? Empieza. El cónclave, que viene del latín cum clave, que significa con llaves, la reunión de encierro riguroso que se impone a los cardenales para evitar influencias externas, y se formalizó en el Concilio de León de 1274 por el Papa Gregorio X. Tras un periodo de casi 3 años tras la muerte del Papa Clemente IV, en ese caso los ciudadanos de Viterbo les llegaron a encerrar incluso sin techo debido a la indecisión y los intereses que habían. 3 años casi sin papa, y de ahí nace lo que es el cónclave, ¿no? Esta formalidad de elección más formal, más institucional, también para evitar estas cosas. Entonces, tratar un cónclave como si fuera un escrutinio barato o bajarlo a cuestiones terrenales o muy morbosas me parece... Sí, es bastante reduccionista y, fuera de lugar. Y es lo que yo iba a comentar, ¿no? Que al final es una película que dramatiza, pero en un sentido muy amplio, muy amplio. Explico, si quieres, los pasos del cónclave para completar un poco esta explicación. Vale, ¿cómo es un cónclave? ¿Cómo se sucede un cónclave? ¿Vale? Lo primero que tiene que suceder, evidentemente, es que muera el Papa, ¿vale? Entonces el camarlengo certifica y entra... O que renuncie, con Benedicto XVI, es verdad. Y entonces el camarlengo certifica y abre el periodo vacante. Entonces empiezan los preparativos. Se convoca al colegio cardenalicio y llegan todas las congregaciones de obispos. El tercer paso es el aislamiento. Los cardenales electores, que siempre tienen que tener menos de 80 años, son aislados del mundo y se alojan en la casa de Santa Marta. ¿De acuerdo? No pueden moverse de allí por mucho que se hable, porque otra cosa que la peli muestra un montón de sitios. No, están encerrados en un sitio relativamente pequeño. Juran, hacen un juramento de secreto, ¿de acuerdo? La entrada que hacen, y lo veréis en unos días, es una entrada solemne. Entran por la Capilla Sixtina, entonan y rezan el Veni Creator Spiritu para invocar al Espíritu Santo, y entonces, ya a partir del día siguiente, se inician las votaciones, ¿de acuerdo? Pueden ser hasta 4 votaciones al día. El escrutinio lo hacen 3 escrutadores. Y lo que veremos en el caso de que se encuentre un nuevo papa será lo que se conoce como fumata blanca, que son las papeletas de los votos que se han quemado. Luego hay una aceptación del elegido. El elegido tiene que conseguir 2/3 de votos. Tiene que aceptar y elegir un nombre. Y por último se anuncia al mundo saliendo al balcón, y es cuando se dice la famosa frase Habemus Papa. ¿De acuerdo? Si queréis, si quieres, José Luis, señala un poco las diferencias entre el cónclave real y la película, ¿de acuerdo? Sí, y antes de eso, para añadir, para hilar con eso precisamente, lo que decía el Papa Francisco, que él vivió durante su cónclave, donde fue elegido. Él, según él, lo vivió muy tranquilamente. Él no creía que fuera a ser papa. Exacto. ¿No? Rezaba los rosarios todos los días, por eso demuestra que era algo muy espiritual, porque dentro de ahí se vive algo muy espiritual, y que por supuesto cada uno de los que está ahí puede recibir esa responsabilidad, que al final es una responsabilidad. Correcto.
y que solo sentía paz, según él. Dentro solo sentía paz. Al final no deja de ser una vivencia muy espiritual, ¿no? Y más si te encierras del mundo. Y que siempre había diálogo para elegir, que es evidentemente el objetivo. Pero la película, ahora entramos en eso, ¿no? La película pues va por otros establezco caminos. un poco las diferencias y ya entramos en materia. De acuerdo. En primer lugar, ¿vale? Un cónclave es un proceso muy lento. Está marcado sobre todo por la liturgia, la tradición y la espiritualidad. Y en la película se construye como si fuera House of Cards. O sea, el Juego de Tronos, yo lo he pensado. Sí, también el cardenal, ¿cómo has dicho? ¿Lawrence? Lawrence, sí. Parece un detective. Sí, directamente. sí. Siguiendo pesquisas, es inviable. O sea, esto no es real. La figura del decano es mucho más limitada de lo que lo es en la película. No tiene poder de decisión, solo coordina. En tercer lugar, la figura del cardenal in pectorae, secreto, que es lo que he comentado antes, que es el que el Papa había dejado escrito, guardado, y por eso toda la investigación, todo esto, nunca ha sucedido en la historia de la Iglesia. Sí que existe este mecanismo que se llama in pectore, pero estamos hablando de un recurso que no tiene fundamento a nivel histórico, solo dramático. En cuarto lugar, la figura del camarlengo. Es el quien asume la administración temporal de la Iglesia, no el cardenal decano. ¿De acuerdo? Esto es una importante diferencia en la película. Como he comentado antes, nada de grabadoras, nada de móviles, nada de micrófonos. El nivel de vigilancia es extremo. Y un cardenal que fuera descubierto con móviles, con cualquier cosa, se juega la expulsión. La circulación de los cardenales, como he comentado también antes, es mucho más limitada. O sea, la libertad que tienen para moverse es limitadísima. De Santa Marta a la Capilla Sixtina, no pueden salir de ahí. La rutina del cónclave es la siguiente: oración, votación, rescisión. ¿De acuerdo? Esto puede suceder hasta 4 veces al día. Y la participación de la monja, que como ella misma dice en la película, no se les permite intervenir, y lo hace. Sí. Rossellini, creo que se llama la actriz. Isabella Rossellini. Tiene 8 minutos, pero son muy decisivos. Nominada a Mejor Actriz de Reparto. Que decían que por 8 minutos, ¿cómo la iban a nominar? Pues no es la que menos han nominado. Hay actrices que han nominado con menos tiempo. Hostias. No muchas, creo que eran 1 o 2. Y luego una última cosa que hace la película, que es, bueno, yo creo que esto es evidente y que cualquiera lo puede ver, que se ve un secretismo y un lujo de forma deliberada, ¿no? Sí. Hay planos incluso de cardenales fumando a escondidas, conspirando. No sé, creo que todo esto se aleja mucho, y creo que es importante también pues matizarlo, ¿no? Porque se está generando un poco una Sí, hay que hacer un matiz porque... Un estado mental de wow, lo que está pasando ahí. Sí, porque el que vea la película después dirá, correcto. Wow, tanto tejemaneje, claro, se puede pensar que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, yo también quiero. Thriller político... a ver si me hacen obispo. Cuánto poder, ¿no? Sí, es así, ¿no? Y aún no hemos entrado en el final, ni en el atentado de 60 muertos, que ahora iremos con ello, ¿no? Para empezar, lo digo porque las premisas de las que parte la película, yo entiendo que es una película y que es drama, al final, thriller político, ¿vale? Pero entendáis, hay que ponerla en... Claro, que entendáis que un cónclave está muy lejos de ser lo que plantea la peli, ¿no? Que yo cuando vi la película, como ya sabía más o menos cómo funcionaba un cónclave, me chirriaban cosas. Sí que es verdad que la película tiene una cosa que al menos a mí me pasó, que soy crítico con todo esto, que es que la fotografía y la estética te pierdes ahí. Yo estaba a gusto. Es una estética, la estética católica para mí es perfecta, porque asusta pero a la vez te acoge, y yo estaba dentro ahí. Sí, exacto. Quizá es lo más bonito y lo más triste al mismo tiempo, porque al final deja... Siendo una película sobre la elección de un papa que debería ser espiritual, te deja solo la espiritualidad, no te da ningún recurso espiritual, solo lo deja al espacio, a la estética.
Y ese igual con lo único que podrías conectar espiritualmente, con la estética. Deja al final el Vaticano como un escaparate, Sí, como lo ven los turistas. Estético, exacto. Como lo ven los turistas. Vacío y sobre todo de muchos intereses y mucha mano negra, etcétera. Sí. Que es para mí lo más bonito y lo más triste de la película. Sí. ¿Quieres seguir tú, Arro, o sigo? Claro, no son durante este periodo porque tangencialmente yo no la había visto, a una película que también relata un poco la vida en el Vaticano y la relación entre Benedicto XVI y Francisco, que es Los dos papas, una producción de Netflix del 2019, que mientras que Cónclave, pues eso, muestra más el proceso como un thriller, Los dos papas es más un drama humano, ¿no? Y un diálogo íntimo entre los dos papas, uno interpretado por Jonathan Pryce, que hace de Bergoglio entonces, que es... Con un parecido físico bastante grande. Y Benedicto XVI, que es Anthony Hopkins. ¿Qué pasa? Que uno encara, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Encara el progresismo, la crítica, que si canto ABBA, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y el otro, pues es más introspectivo, filosófico y a la vez un conservador, ¿no? Yo lo que veo en ambas pelis son caricaturas de dos visiones, una conservadora y una progresista. Entonces, me parece que a nivel dramático no se es capaz de salir de ahí, ¿no? Por no hablar de la manera que ahora iremos cómo se resuelve Cónclave, ¿no? El final de esta película de Los dos papas ya la explico, porque si no la habéis visto ya, bueno, podéis ir a verla, ¿no? Pero sí, al final Los dos papas es una historia real. Es cierto que el diálogo... basada en hechos reales, pero es lo que yo te decía el otro día. El diálogo no se sabe si es real. Es que basado en hechos reales lo que se sabe es que hablaron. Sí. Pero o sea, el principio del que parte la película, que es la realidad, es que hablaron. Lo demás, que hay una escena final que son los dos papas viendo la final del Mundial de 2014. Es demasiada libertad artística. Demasiada, pero bueno, yo ya digo, no los veo saliendo de esa dicotomía, ¿no? Yo creo que la película ha sido muy aplaudida por su final. Exacto, y además las dos películas caen en lo mismo, en el juego político reduccionista actual, que es el de conservadurismo, liberalismo. Que, un inciso, José Luis, perdóname, sí que es verdad que la película de Netflix, la de Los dos papas, me parece también que sí, que es verdad, que ahora vivimos en la época de las plataformas, que no se sabe qué hubiera sucedido si otro tipo de papa hubiera vivido estos años, qué tipo de producciones le habrían hecho. Pero lo que sí queda, igual que la entrevista esta que hacen en Netflix, que se llama Men, el Papa Responde, o sea, en Netflix, perdón, en Disney, todo va un poco enfocado a hablar muy bien de Francisco, del Papa Francisco. En las dos sí. Todo va un poco a dejarlo a él en muy buen sitio, producciones donde se ve lo antiguo como algo malo y lo nuevo como algo que abre puertas, que huele limpio, que... Sí, no, es así, sí, es así, exacto, es así. Exacto. Han pasado la lejía. Sí, de hecho ves al Papa cuando retratan a Benedicto XVI, y ya acabo con esta peli, porque solo quería tocarla de forma así paralela. Cena solo, es una persona que se encierra mucho en sí misma, muy introspectiva, que además está sufriendo siendo papa, porque ve todo lo que está sucediendo, evidentemente lo pasa mal. Y luego vemos al otro papa, que es eso, que es todo paz, que yo como con la gente, que... Como que a través del carácter también intentan... como si el carácter fuera directamente ligado a una tendencia o a otra. Sí, cuando realmente Francisco en esa etapa no tenía ganas de seguir como cardenal, iba a pedir la renuncia y solo quería el retiro en Argentina. Entonces está muy lejos de ese entusiasmo que representa Francisco. Sí que es cierto que la visión de apertura, como ha demostrado en su pontificado, era real. Tan real... bueno, real... No, di lo que vayas a decir. Era real en el discurso, pero de fondo no era real. De hecho, para mí ha sido un papa muy político y ha entrado en ese juego, y es donde la Iglesia no debería entrar nunca, desde mi punto de vista.
vamos directamente a la peli ya. Si quieres, ahora tú que la tienes más fresca, ir explicando, ¿no? Pasa eso, muere el Papa, se sella la habitación. Ralph Fiennes, que es el cardenal Lawrence, coge la coordinación, entre comillas, del cónclave, cuando en realidad actúa más como detective, sí, o juez. Igual hasta podríamos haberle puesto en el episodio de la semana pasada, de Batman. Pues sí. Los candidatos en ese cónclave, el favorito es el cardenal Bellini, del bando, entre comillas, liberal, y del otro bando es el cardenal italiano Goffredo Tedesco, interpretado por Sergio Castellitto. Y al principio, como suele pasar, esto sí que más o menos es fiel a la realidad, en las primeras votaciones se hace como un tanteo. De hecho, creo que la primera votación no cuenta, y luego ya en la segunda sí que ya se cuenta oficialmente los votos. Se hacen varias votaciones durante un día o al siguiente, tanto de mañana como por la tarde, y cada cardenal tiene fichas de los cardenales, pero obviamente las fichas se van reduciendo a medida que se reducen los cardenales. Hay que alcanzar los 2/3, y ahí es donde se ve esta disputa a nivel de guión política, porque el cardenal Tremblay es uno de los que se posiciona con más votos en las primeras votaciones, pero resulta que compra votos de otros cardenales, lo cual es inadmisible. Me alegro de que así sea, al menos en la película, ¿no? Porque según cómo es la película podría ser hasta admisible. Por lo tanto, ahí entra Ralph Fiennes como el cardenal Lawrence a ver qué es lo que está pasando con el cardenal Tremblay. De hecho, tiene como un chivatazo de alguien, de un monseñor, creo que además es alcohólico, entonces se le pone en duda y es un juego de a ver a quién me creo, a quién no. El cardenal Lawrence no titubea en ningún momento, va a hablar con él si es necesario, si no. Sí, es que sorprende un poco la actitud que tiene el personaje que interpreta a Fiennes, que es bueno con todo el mundo, ¿no? Que sí, va de un lado a otro a ver quién dice una cosa, a ver quién dice otra. Sí, actúa como si estuviera haciendo algo que está bien. Sí, no parece un obispo ni un cardenal ni nada de esto, ¿no? Parece un agente externo, ¿no? Como los... Es que desentona mucho en la película. Observador internacional, ¿no? Más que otra cosa. Sí, mira, ves, es que no se me habría ocurrido mejor manera de decirlo. Totalmente, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu papel? No sé, yo había un momento que ya estaba un poco perdido, digo, ¿pero qué? Claro. Pero me mantenía ahí, ya digo, a mí la estética me ganó. Y entonces aparece el cardenal Adeyemi, que es un cardenal africano, que no me ya de esto. Y que también se posiciona como claro favorito. Entonces ya tenemos 3. Sí. Pero, para ir resumiendo también un poco, el cardenal Tremblay, con la investigación que hace el cardenal Lawrence, acaba cayendo, y paralelamente también el cardenal Adeyemi acaba cayendo porque tenía un escándalo que se supone que había tenido hace 30 años y que ha provocado el cardenal Tremblay, pero el cardenal Tremblay le había mandado el Papa a traer una monja para provocar la reacción de Adeyemi dentro ya del cónclave. O sea, según la película, el Papa había premeditado antes de morir traer una monja. Sí, que eso es otra, porque el Papa ha dejado un mapa del Risk montado. Increíble. A todo esto lo han abierto hasta la habitación, ¿sabes? Exacto. Y han encontrado un documento dentro de su cama. Se levanta y se va y se lo encuentra abierto y un documento debajo de su cama. Algo totalmente que, bueno, no sé. Igual, bueno, ahora lo comentaremos al final, da igual. Sí, y al final se descartan a Adeyemi y Tremblay. Tremblay, de hecho, cae porque la monja está interpretada por Isabella Rossellini interviene dentro del comedor, cosa que no puede hacer de ninguna manera. Estar calladas, ¿no? De hecho, creo. Sí, y que no pueden intervenir. Y además el cardenal Lawrence consigue informes donde se demuestra que el cardenal Lawrence ha estado comprando votos. O sea, dantesco. Y ahí es donde aparece la gran interpretación de... Que una cosa, un inciso, ¿cómo va a comprar votos un cardenal? ¿Qué se creen que es un cardenal? ¿Una persona que tiene 5 millones de euros en el banco?
Pues sí, exacto. Aunque bueno, hay algunos que tienen mucho patrimonio, pero eso ya son cuestiones dramáticas, ¿no? Y que además que al final no es la imagen del cardenal. No, por supuesto, por supuesto. El Está cardenal totalmente medio no es una persona que se enriquezca por la iglesia, ¿sabes? O sea, no utiliza la iglesia para enriquecer. Exacto, si eso ya tenía una riqueza heredada. Puede ser, exacto, o que sus padres se la hayan dejado, que antes de ser papa tuvieran presas, obispo o cura, pero que ya digo que estos son casos minoritarios. Es que parece aquello que sea, madre mía, Alibaba y los 40 ladrones, a ver quién es el menos ladronazo, ¿no? Por Dios, por Dios. Y ahí ya Goffredo Tedesco, que es otro de los candidatos, estalla, ¿no? Dentro del comedor diciendo, pero ¿esto qué es? Que me voy al Cádiz. Encima, el cardenal Lawrence no presenta los documentos al 100%, los presenta tachados, no dice como los el nombres. Documento de las vacunas de Pfizer. Exacto, un documento del CNI, ¿no? Con esos tachones en negro como clasificado. Como Tipex, sí. Y entonces es un escándalo, pero bueno, en fin. Y ya pues han caído todos estos candidatos, que ahí ya empieza el thriller político, ¿no? La gente pues le habrá gustado mucho. Y ya pues nos queda Tedesco como candidato libre y muy bien posicionado, evidentemente sin ningún escándalo. Lawrence coge fuerza y Bellini empieza a caer. Y posteriormente ya va avanzando, de hecho se encuentran en una sala de conferencias discutiendo. Bellini en otras salas también habla con Lawrence, ¿no? Porque quieren ir convenciendo a la gente que este diálogo más o menos se puede dar en la realidad. Lo que sí que no me los imagino es gritando en una sala, o que, por ejemplo, de repente en plena votación haya un atentado terrorista en la sala. Es que eso es terrible. Hay un momento en que están votando y un atentado terrorista que fuera en Roma ha dejado 60 muertos. Sí. Y ahí pues hay una discusión también otra vez de Tedesco, que lidera el bando conservador, diciendo que el Islam es el enemigo, etc. Y aparece Benítez por primera vez como gran iluminador y dice que qué guerra quiere, que va a hacer, ¿no? Y es una gran intervención, aunque es un poco empalagosa. Sí, a mí me dio esa sensación. Pero ahí no es culpa de la intervención, es culpa de cómo te han presentado la cuestión. Exacto. Con una bomba. Y ahí ya pues empieza a coger fuerza. Y si no me dejo nada más, vamos a la última votación donde ya es elegido para ser papa el cardenal Benítez. Que también entre medio como que hay un rumor, porque hay un como decimos, el detective Lawrence va recibiendo información y dicen, no, es que Benítez fue a Suiza para ir a una clínica. Sí. ¿Una clínica claro. de qué? Que era el elegido del Papa este hombre, ¿no? Sí, también, en la teoría era el elegido porque según la teoría el Papa quería cargarse a Tremblay, que de hecho según la película parece que es así, a Adeyemi, porque había mandado traer a la monja y sabía que Tremblay lo iba a hacer, o sea que lo tenía todo calculado el Papa. Sí, un Deus Ex Machina increíble, como madre mía. El supuesto me recordaba un poco al papel del profesor en La Casa de Papel, le pasaba una desgracia y de repente él se solucionaba porque él ya de antes lo tenía todo planeado. Exacto. A lo mejor también había planeado la bomba y matar a 60 personas. Puede ser. El caso es que, bueno, resulta que Benítez, ¿qué pasa con Benítez? ¿Cuál es la problemática Benítez? Benítez es elegido y justo en ese momento notifican a Lawrence que es lo que tenía que ir a hacer el cardenal Benítez a Suiza, ¿no? ¿Qué era lo que iba a hacer? Una operación, una esterectomía, que es la extracción del útero, porque él había nacido masculino, con genitales masculinos, pero con útero, que es un fallo en el desarrollo del feto, que debería segregar una hormona que cuando ya el feto empieza a desarrollar los genitales externos, impide que se desarrollen los femeninos. Y bueno, se puede dar esa anomalía, pero ahí ya entra la película en un caos total, porque además
yo creo que a mucha gente le ha decepcionado, más allá de si es más fiel o menos fiel a la realidad, que ese final sea tan grotesco, ¿no? Tan como, bueno, Sí, he oído citando a críticas Carlos al final. Bollero, decía, la película era intrigante, Pero tenía... el final acorde a los tiempos. Al final era acorde a los tiempos y ya parecía que ya no sabían qué conejo sacar más de la chistera. Era chistera. Sí, es como que la película al final se queda sin trucos y su truco final es ese y la gente se queda un poco impactada. Bueno, pues no hace falta que, o sea, la línea de la peli al final es coherente con su final, ¿no? Quiero decir, yo cuando vi el final dije, no me puedo creer yo esto. Con el tema del atentado esperaba otro final, ¿eh? Yo igual. Pero bueno, decepcionante final para mí, un final que no abre un debate. No, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué intencionalidad tienes con ese final? Yo creo que la intención es que abra un debate, pero yo ¿Un creo debate que sobre qué? igual sobre el sacerdocio, si una mujer puede llegar a ser papa, no sé, o sobre una condición biológica que no has decidido tú y te impida ser papa, no sé. O como una paradoja de la ley natural. Sí, porque al final el cardenal Benítez no ha decidido tener esa malformación No, en el feto, pero eso es lo que le impediría ser papa. Y bueno, pero ya digo, muy fuera de lugar, la verdad. Yo lo que dice Bollero de que es un final acorde a los tiempos, pues sí, evidentemente que sí. Tengo entendido que ya se están haciendo, o sea que ya se manda a hacer a los curas estudios genéticos para saber si sucede esta problemática o no. No sé si ha sido a partir de la peli. Ya no sé qué pensar. Claro, es que el problema de Benítez es que él genéticamente es masculino y genitalmente también. Entonces no hay nada, el único problema que le impediría ser papa es esa malformación en el feto, que es que tiene útero. Claro, y te ponen en esa tesitura, al final te ponen en esa tesitura. Tú, pues, que al final es papa, ¿no? Sí, de hecho la gente aplaude. Lawrence al principio indignado va, que es una escena muy potente, le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué no lo has explicado? Y el cardenal Benítez dice, ¿por qué debía hacerlo? No sé qué, y bueno, es un... Hombre, pues hubiera sido un detalle. Dios me ha hecho así, claro. No. Encima para un Lawrence que ha sido tan minucioso incluso llegó a profanar la habitación del Papa fallecido para... Sí. Y se le escapó lo más grande, ¿no? Entonces, claro, el cardenal Lawrence dijo, Dios me ha hecho así. Decepcionado. Pues no sé. Sí, porque al final él acude a la clínica y no lo hace. Me parece mucho más atrevido lo que hace. De esta cuestión has acabado o quieres aportar algo más. Yo creo que ya vale, hemos acabado. Porque quería comentarte que me parece mucho más valiente, por ejemplo, lo que hace Sorrentino en El joven papa. Cuando se mete, bueno, ¿cómo se llama el papa? Lenny Belardo. Lenny Belardo, que es el que es elegido papa. Pío XIII. Pío XIII se mete con los curas homosexuales, que un cura se le suicida. Se mete con que la iglesia tiene que volver a restablecerse como una cosa pura, que no tiene que complacer a nadie porque ya tiene la verdad. Muestra realmente, incluso exagerado por supuesto, porque son escenas de lo que se llama realismo mágico de Sorrentino, ¿no? La escena del canguro, que le regalan un canguro y lo suelta por el patio, ¿no? Creo que todo eso es mucho más interesante que discutir esta cuestión, sinceramente. Sí, para mí es un truco final fallido que no aporta demasiado a la trama y es una lástima. Yo creo que un final así no te aporta nada. En cuanto a lo de El joven papa, sí pone más en debate todo y es eso. Al final has hecho una película que
está muy metida en la actualidad política que está polarizada y que al final te da un postre, digamos, también de lo mismo. Entonces, entiendo que a la gente en general el final le haya decepcionado, ya digo, ¿no? Esto no es una... Ni estoy en contra ni a favor de nada de la intersexualidad ni de eso, no me meto con eso. Que son casos tan especiales, ¿no? Sí. O sea, la probabilidad de que se dé una cosa así es tan poco probable que no entiendo por qué debería haber un debate sobre esto, porque me parecen otros debates el tema de la homosexualidad. Sí, además, de la iglesia, cómo iba la trama, un poco te metía también en eso del liberalismo conservador, este thriller político, y al final te acaba cerrando con algo de doctrina eclesiástica, que dices, pues la doctrina es la que es, tampoco vas a cambiarla ahora, de hecho la institución no debería por qué cambiar. A la gente le ha gustado mucho la peli, ¿eh? Sí, pero el final... Hablan de que el final sí, pero hay mucha gente, no, la peli estaba muy bien, tal, a mí me gustó. Sí, por este ritmo de House of Cards, Juego de Tronos, yo creo que por eso ha gustado mucho, sí. Hombre, si te la crees, pues evidentemente te puede gustar. Yo creo que sí, que la gente en general la cree, porque tampoco tiene mucha información de lo que pasa ahí dentro, ¿no? El problema es que no me lo creo, y con que rasques un poco te das cuenta de que la mayoría de cosas que suceden ahí son totalmente inverosímiles. Yo, por hacer una recomendación, pues si queréis ver El joven papa o la de Sorrentino, mucho mejor, y además otro tipo de debates, incluso el tema del milagro, ¿no? Aparece incluso en esa serie cuando él hace que aquella señora que es estéril sea madre, ¿no? El tema del abandono, no sé, creo que es una serie mucho más profunda. Sí que es verdad que tiene mucho más tiempo para desarrollar, porque al final el formato es mucho más largo, son 10 episodios, pero lo recomiendo mucho más. Y si este tipo de pelis os gustan, tampoco pasa nada, o sea, pueden gustaros, pero siempre es importante saber que es ficción, que no es una cosa real. Sobre todo más hoy en día. Sí. Se puede entender que hace siglos el poder político del Vaticano era mucho más grande y habían muchos más intereses, pero a día de hoy yo te quería hacer una pregunta, nada que ver. José Luis, que es ¿por qué crees que se hacen tantas películas y tanta cinematografía, en concreto de la institución católica y no de otras? Pues yo diría que porque estéticamente es increíble. ¿Crees que es solo la estética? Es lo que más les mueve. Es verdad que es la religión más grande. Y eso que no se puede grabar dentro del Vaticano. Sí. Pero el Cónclave cae muy bien por su fotografía, está nominada, sí. De hecho las primeras críticas... Lo digo hasta yo, que la peli no me gustó. Y digo, es lo más bonito y lo más triste porque al final la usan como un escaparate, ¿no? Es como rodar en el Mediterráneo, pero que nada de lo que esté pasando ahí tenga sentido. Sí. Es muy bonito el paisaje, pero si no te transmiten lo que realmente es, pues lo mismo pasa con el Cónclave. ¿Te crees a Fiennes, al actor que, bueno, el Fiennes me parece que hace una actuación bastante buena? Sí, pero como... No te lo crees, ¿no? Lo que decías tú, detectivesco, de hecho el Espíritu Santo creo que no aparece en ningún momento. Si eso igual se quiere hacer ver que lo representa Ralph Fiennes, pero Bellini está muy lejos del Espíritu Santo, Tedesco también, Benítez yo diría que también. Es que en ningún momento se retrata esa parte espiritual, No, exacto. De liturgia, en ningún momento, ningún todo momento. Pues no hay ni un punto. De en hecho, la peli que cuando digas, empieza la homilía el cardenal Lawrence al principio, la acaba rápido, dice, esto ya lo sabéis, y empieza a hablar de otras cosas. Es bastante terrible. Te quería hacer una pregunta. Que tampoco la idea es que en la película se presente una misa entera de una hora, ¿no? Pero no hay ningún punto espiritual para el espectador desde mi punto de vista, que es lo más triste, más allá de la estética. Yo quería proponer también, para acabar el podcast, ¿no?, que hoy en día, pues lo que hemos comentado al principio, ¿no? Ahora porque ha habido lo del apagón y hemos saltado, pero el 7 de mayo, si no me equivoco, comienza el cónclave. Sí, 7 de mayo. Veréis de todo en la televisión. Veréis gente
Veréis electropaneles, seguro, especial de Ferreras, Sí. con sus poderes mágicos para aguantar 12 horas o 13 o 14 en directo. Llevo yo una grabando y estoy cansado. Es de las supernenas. Sí, él sí, se escapó, era el escondido. Sí. Entonces, calma, y que las cosas allí dentro no funcionan como fuera, nos las enseñan. Por mucho que a veces hay gente que ve la tele y se lo cree, que dice, ostras, no sé qué. O luego incluso gente que se considera católica. Yo quiero a Sara. Sí, Yo quiero al cardenal Sara. Si entramos en los candidatos, según la prensa, serían el que... Un momento, estos son los candidatos que nos ha propuesto la prensa, ¿vale? En virtud de su criterio de prensa. Yo aún tengo por ver, o sea, me gustaría saber qué se estudia en esa carrera. En periodismo. A mí también me gustaría. Me da muchísima curiosidad, ¿no? Porque de repente te mandan al Vaticano y a ver bajo qué criterio tú haces esta lista. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Es que es terrible. Luego hay un cura, perdón, ahora dices la lista, un cura en la 1, que era amigo de Bergoglio, que se puso a llorar. No lo sé. Dios, horrible, Como digo, no es que sea no estás el haciendo... que conozco yo, que era creo. Cristóbal López. No creo, Pero yo lo que pensé, digo, no estás haciendo ningún favor a nadie. Igual es él, pero se puso a llorar en la tele. O el otro, el que participaba en Crónicas Marcianas. No, ese es el padre Apeles. Ese es terrible. Bueno, canta la lista y ahora cuentas lo de tu experiencia con él. Vale. Los 3 candidatos según la prensa. El que ha sido hasta ahora secretario de Estado, Pietro Parolin, que ha estado dedicando... Porque no hay que olvidar, para quien no lo sepa, que el Vaticano es un Estado. Sí, el Estado del Vaticano. El Estado. Vale, José Luis, seguimos. El filipino Luis Antonio Tagle, con nombres españoles. Este es el que baila, el que canta Sí. Imagine, ¿no? Sí, exacto. Que imagina que no haya religiones, ¿no? Le dice la canción y lo canta. Es que es terrible, es que, bueno. Hay cardenales que son, aparte es kawaii, es el obispo kawaii. Y el húngaro, que es el terror de los progres, Peter Edor, 72 años, 67 años el filipino Tagle y 70 años el italiano Parolin. Bueno, son más jóvenes que cuando Francisco fue elegido, que tenía 77 años. O así. Que las proyecciones de la prensa lo que dicen es que va a ser un cura progresista. Yo no lo sé y no le doy ninguna credibilidad a nada de la prensa. Lo que se suele decir, cardenal papable no sale cardenal. O sea, si sale en la prensa no sale papa. Que por cierto, en la prensa metieron al arzobispo de Barcelona y le entrevistaron y dijo, pues yo me alegro, porque así eso es que no soy papa. Sí, es verdad. No está en la prensa, la prensa no considera a Robert Sara, que es una cosa... Robert Sara ha salido mucho en redes sociales. Es una cosa más de los católicos que están o Raymond Burke, que le llaman el candidato de Trump. Que es la gente, o sea, son curas que lo propone gente que está muy enfadada con la deriva de la Iglesia bajo el pontificado de Francisco. Sí, porque hay una deriva ideológica o religiosa más bien que ideológica. De hecho hay una al borde de tocar la doctrina, que es una cosa intocable. Exacto. Y que están muy enfadados. Entonces el cardenal Sara, que tiene 80 años, aunque se le ve muy bien, se le ve muy sano, es uno de los favoritos de esta gente. No es un hombre pues que se ha pronunciado en contra del Islam, a favor de Europa para los católicos. Bueno, todo esto que da tanto miedo a algún sector de la población. Sí. Otra cosa que quería comentar es que se ha hecho una encuesta, creo que la hizo ABC, que decía que el 70 y pico % de los españoles quería un papa que siguiera en la línea de Francisco. Y claro, lo primero es que, porque lo digo otra vez, ¿no? O sea, aquí mucha gente pretende decidir opinar, que opinar, todo el mundo es libre de opinar lo que quiera, ¿no? Pero son cuestiones que no le afectan, o sea, que no le atañen a una persona que no sea católica. O sea, esa encuesta a los españoles. Sí, exacto. Los ateos, que de hecho se vanaglorian de serlo y son muy exigentes con los que no lo son, hoy en día se sienten con la libertad intelectual y moral la tienen de opinar sobre qué caminos tiene que tomar la mayor institución religiosa del mundo.
que es algo que a mí me sorprende, ¿no? Sobre todo me sorprende, no porque yo diga que no son capaces de hacerlo, porque por eso es lo que tú has dicho antes, ¿no? Puede opinar todo el mundo. Sí, sí. O capaces incluso podrían liderar su piso de vecinos. Claro, luego ya hay cosas que yo, por ejemplo, no opino, pero a nivel espiritual, que es lo que la gente no entiende, no estamos hablando de una institución al uso política, sí. Estamos hablando de una institución... No es Omnium, señores. Exacto, ni el gobierno del Estado. Estamos hablando de ni tu piso de vecinos. Es que voy a decir una frase que creo que dejará todo mucho más claro, ¿vale? Porque no se está eligiendo el sucesor de Francisco, se está eligiendo el sucesor de San Pedro. Exacto, en la tierra. ¿Vale? Entonces esto es una cuestión muy seria. Llevarlo todo a cuestiones terrenales no tiene ningún sentido. Que un ateo venga a hablar de cuestiones terrenales, no, es que para conseguir más fieles hay que ser más progresista porque está de moda, hay que ser más woke porque está de moda, hay que ser más liviano porque está de moda. ¿Perdón? No tiene nada que ver. Hay un evangelio, como decía Francisco, hay una doctrina católica y esa es la que se debe preservar. Evidentemente, sin perseguir a nadie, sin querer matar a nadie ni asesinar a nadie, ¿no? Porque la homosexualidad es algo que se persigue hoy en día. Sí. Y no es la Iglesia la que lo persigue. Hay países del mundo donde lo persiguen. Y no es la Iglesia lo que persigue. En vez de estar en contra de la Iglesia, que encima en este último pontificado ha estado abierta y ha reconocido a todos estos colectivos, incluso el Papa Francisco, una de sus mayores atribuciones al colectivo LGTBI, es que está totalmente en contra y la Iglesia condena el asesinato de estas personas en países donde está condenada con condena de muerte. Cabe también aquí indicar que el carácter universal del catolicismo y del cristianismo, ¿no? Al final, todos somos hijos de Dios, no somos un pueblo elegido, cualquiera puede salvarse, incluso sin creer. Que es lo que diferencia el catolicismo de las demás religiones monoteístas, ¿no? No somos ningún pueblo elegido, el catolicismo es universal, cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir. Sí, y en conclusión es eso, ¿no? Que no es una doctrina ideológica, es una doctrina religiosa. Por lo tanto, y otra cosa que tiene una ontología, es decir, tiene una manera de ver la vida. Sí. Para la Iglesia. Y que ya está muy claro, para la confeccionada, para la Iglesia, moral y éticamente. O sea, la Iglesia no toma estos preceptos porque sí, ¿no? La Iglesia considera que la realidad es de una manera y en función de esa realidad se articula todo lo demás, la biología, la astronomía. De hecho, una de las características fundamentales de la Iglesia es que ha sabido incorporar a su doctrina, a su corpus teórico, un montón de obras de filósofos, de científicos. El descubridor del Big Bang es el padre Lemaitre. Al principio se rieron de él. Santo Tomás, San Agustín, ese es el gran mérito de la religión cristiana y sobre todo del catolicismo. Ellos tienen muy claro, es lo que decía Benedicto, ¿no? Que nosotros no tenemos que convencer a nadie porque nosotros tenemos la verdad. No tenemos que adaptarnos a nadie, ellos se tienen que adaptar a nosotros y ellos lo entienden así. Lo digo porque, más que nada, muchas veces vivimos en esta tonticracia, ¿no? La partitocracia, de como si la Iglesia fuera una parte, un partido, una cosa. No, la Iglesia, sí. Su fundamento de la realidad, o sea, su realidad está fundamentada, o sea, su religión está fundamentada sobre una visión de la realidad, que es una cosa de la que carece mucha gente hoy en día. La realidad no es lo que uno opina o lo que otro opina, que es lo que pasa en la democracia. Para la Iglesia la realidad es la ley natural, que es la ley de Dios. Y esto hay que entenderlo, es fundamental. Totalmente de acuerdo. Entonces, no sé si quieres cerrar con algo. No, simplemente eso, lo que has dicho, yo creo que está bastante bien concluido. Un poco de cabeza a todos, yo voy a pedir y calma, que es lo que digo, se está decidiendo el sucesor de San Pedro, sí, ¿vale? Así que calmaros. Que no es cualquier grupo político, ni de jóvenes, ni de nada, estamos hablando de la Iglesia Católica. Y respeto también a los católicos, igual que se respeta tanto a otras religiones y credos, ¿no? Pues lo mínimo que una religión que ha dado a luz a tantas cosas en nuestro país y en Europa y en Hispanoamérica y en muchos otros sitios, en Oriente,
es un poco de respeto, ¿de acuerdo? Con esto cerramos. El domingo tendréis especial. ¿Por qué? ¿Por qué, José Luis? Es 4 de mayo, señores, el Día de la Fuerza. May be the force with you. Por cosas como a su fin vuestro reinado llega o... Sí, correcto. No vas a arrebatármela. Esto es lo que la religión la habéis cambiado por esto, por cultura pop. Nos vemos el domingo.